Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Brooke se miró en el espejo del baño. Estaba ruborizada y desaliñada. Contuvo la respiración y se quedó completamente quieta. Sabía que el más mínimo movimiento, incluso el pensamiento más insignificante, le haría sentir hormigueo en el estómago y sus nervios se estirarían tan tensos, como un corsé. Temblaría. Inhaló, mis nervios comenzaron a sonar. Escuchó un sonido en su cabeza. Era fuerte. Rompió el contacto visual consigo misma y miró por encima del hombro el reflejo de la cama. Era un desastre. Su esposo estaba tendido entre las sábanas enredadas. Brooke inclinó la cabeza, aún mirándolo, y escuchó los sonidos a través del zumbido de sus nervios. Los sonidos llegaban a ella en silencio, como olas en la brisa nocturna, respiración lenta y regular. Brooke sonrió con suficiencia. Él obtenía un buen trato de ella, y más de una vez, más precisamente, más de 2 veces. Siempre hacía esto la noche antes de que él tuviera que salir de viaje por negocios. Le gustaba despedirlo feliz y satisfecho. Le gustaba, un día o 2 después de que él se fuera, sentir en lo más profundo de su alma ese temblor que solo ocurre después de un sexo vigoroso y repetido. Vacío. Dolor. Como si llevara un pedazo de él consigo, y eso era importante, seguir sintiéndolo mientras coqueteaba con otros hombres, mientras bailaba la danza de las palabras. Brooke volvió su atención a su reflejo. Estaba asombrada. Aparte de sus pupilas dilatadas y el rubor en sus mejillas, se veía igual, la misma de siempre. Su cabello, oscuro y brillante, alcanzaba sus hombros. Ondas brillantes enmarcaban su rostro. Ojos oscuros, gruesas pestañas, cejas definidas, labios llenos y pómulos altos, atractiva, sorprendente. Por alguna razón, Brooke esperaba que sus pensamientos fueran visibles en sus ojos, en su piel, en sus labios. Levantó la mano y presionó sus dedos contra su mejilla. Sintió suavidad, calor. Sus nervios temblaban y se estremecían. Se sentía enferma de la emoción. Era como el primer amor, cuando la anticipación de encontrarse con tu amado se vuelve casi insoportable, miedo, náuseas y temblor al mismo tiempo. Las emociones estaban a flor de piel, vivas, flotando, como el primer golpe cuando las sustancias prohibidas entran en el torrente sanguíneo, un torrente de fuerza. Había pasado tanto tiempo. Hacía tanto que no sentía esta oleada, esta emoción tabú. Dios, cómo echaba de menos esto. Brooke miró a su esposo de nuevo. Parte de ella quería que él entendiera que realmente no quería lastimarlo. Pero la parte más grande, la parte honesta, sabía que debía ser así. Ilegal. Necesitaba oscuridad. Florecía en rincones oscuros, en las sombras, en mentiras, la apertura, la honestidad, la luz, el permiso, eran sus enemigos. Brooke tragó saliva, probando su deseo. No por mucho tiempo. Los últimos 6 meses de seducción, de construcción lenta de flirteo, estaban a punto de cumplirse. Meses de palabras. Al principio, cautelosas e interrogantes, una prueba de fuerza, y luego una inmersión lenta, deliciosa y sensual, un buceo en palabras sexys, seductoras, palabras que la hacían querer tocarse a sí misma. Todo conducía a un fin, el cumplimiento de sus deseos más profundos y oscuros. Deseos que su inteligente, divertido y amoroso esposo nunca podría satisfacer. ¿Y cómo podría? Eran bajos, él era culto. Eran sucios, él era romántico. Eran pervertidos, él era sofisticado. Y tenía que encontrarse con su esposo a la mañana siguiente para desayunar. Había pasado mucho tiempo desde que se sentía así. Habían pasado 5 años desde la última saciedad de la sed. Era como la primera vez, la última vez que se descuidó. La última vez que olvidó. Hay que tener cuidado. Y su esposo se enteró, y ella lo lastimó. Casi lo pierde. Le llevó años recuperar su confianza. Esta vez, no permitirá que eso suceda. Esta vez,
será más inteligente, más cautelosa. Brooke sonrió ante su reflejo en el espejo. Gracias, Ashley Madison, por proporcionar un lugar seguro para que personas como yo puedan conocer a personas afines. Brooke cerró los ojos e imaginó a su pareja de baile de palabras. Era guapo, sexy, le recordaba a su esposo, un poco más oscuro, un poco más rudo y mucho más peligroso. Le gustaba. Amaba esta sensación, miedo, anticipación, oportunidad de ser descubierta, aceptación de lo prohibido. Todo esto, ella era Suzette Crepe, Suzette en llamas y lista para ser servida como el postre más delicioso. Brooke estaba tan contenta de que su futuro amante fuera persistente, que se tomara el tiempo para superar sus dudas, cuidarla. Esto debería haber hecho que el final de su baile sucio fuera aún más dulce. Hunter agradeció una vez más a los dioses por Ashley Madison. Esto hacía que elegir a su presa fuera tan aburrido y fácil cuando tu presa son esposas infieles. ¿A dónde más ir sino al sitio más grande y degenerado de infidelidad en el planeta? Miró los perfiles de las 3 damas de virtud cuestionable a las que seguía actualmente. Todas encajaban en su perfil: cabello castaño que apenas alcanzaba sus hombros, ojos oscuros, caderas curvas, glúteos redondos y senos grandes, justo su gusto. El cazador se preguntaba cuál de las 3 sería la primera en sucumbir a sus deseos más básicos y convertirse en su sexta víctima. La quinta fue hace solo 2 semanas, pero ya ahora el deseo de ver cómo la luz desaparece de los ojos mentirosos de la siguiente cuando la estrangula se volvía cada vez más insoportable. Dio un sorbo al bourbon, dejándolo girar en su boca antes de dejarlo correr por su garganta, disfrutando la quemazón mientras hacía una apuesta consigo mismo sobre cuál sería la dama. ¿Será la que se hace llamar Karen? A pesar de que solo había estado correspondiendo con ella durante unos pocos días, la chica era de lengua caliente. Insinuó que él no era el primer participante en su rodeo. Menos de 1 hora pasó antes de que él le permitiera ver su fotografía. Bueno, él lo llamaba su fotografía, en realidad, era alguien más atractivo, más hermoso que él. Pero para cuando alguien como Karen se diera cuenta, será demasiado tarde. Demasiado tarde. Durante las primeras conversaciones, permitía que el potencial infiel dirigiera la conversación. La decisión sobre el engaño debía ser suya. Una vez tomada la decisión, intentaba llevarlos hacia la meta deseada, una cita en su casa, por supuesto. Mientras mi esposo no esté en casa. Lo que más le gustaba era la ironía de este escenario, la realización de que están muriendo en una cama matrimonial cuidadosamente preparada y no teniendo sexo en ella hasta quedar atontadas, encantador para él, no en absoluto sorprendente para una tramposa. Desafortunadamente, solo tuvo éxito una vez con su segunda pareja de baile. ¿Cuál era su nombre? ¿Susan? ¿Sara? ¿A quién le importa? Era tan estúpida que ni siquiera se dio cuenta de que él no era el tipo de las fotos. La dejó en la cama mientras sacaba la maleta de su auto, estacionado en el garaje, y luego, yendo de habitación en habitación, eliminó su vida en línea. La computadora fue primero, luego su tableta de la mesita de noche y su teléfono del cargador en la cocina, eliminando así todos los rastros electrónicos de ella. No se lo pongas fácil a la policía dándoles tu disco duro para que lo busquen o tu historial de navegación para rastrearlo. Lo sabrán cuando esté listo. Guardó la maleta en el maletero y luego sacó una botella de lejía, guantes, una bolsa de basura y una aspiradora pequeña. Comenzando en el dormitorio principal, quitó las sábanas y hizo la cama con un juego fresco. Lavó los vasos y pasó la aspiradora por los pisos y los muebles, incluso aquellos que no tocó ni se sentó. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso. 3 de las 4 restantes no eran tan estúpidas como la número 2, pero tampoco las más inteligentes. En lugar de encontrarse con él en algún lugar público y neutral, en algún lugar seguro, aparecieron en su habitación de motel como corderos al matadero, sus mentes claramente embotadas por el deseo. Se volvieron locas con la anticipación de ser tratadas educadamente. Sí, exactamente, su éxito en rodeo para estafadoras de Ashley Madison era mayor que la mayoría porque él conocía el secreto. Había miles de esposas, buenas chicas que eran damas para sus esposos,
pero no podían esperar para liberar su lado oscuro acostándose con un extraño que solo las quería para sexo casual. Podían justificar su comportamiento lujurioso diciendo que no tenían elección, y no tenían que encontrarse con este tipo para desayunar al día siguiente. 2 de las 3 entraron fácilmente en su habitación de motel poco iluminada, pero una se quejó en la puerta y tuvo que ser sometida cuando vio que él era diferente a las fotografías que le había enviado. Usó un nombre falso y pagó en efectivo por las habitaciones para cada pareja de baile, una habitación diferente, un motel diferente. Incluso se disfrazó con una peluca rubia y se puso algo de relleno debajo de su camisa para darse una panza cervecera. La minuciosidad era su segundo nombre y, como siempre después del baile, eliminó todos los rastros de sí mismo. Cada una de sus parejas de baile daba un nombre falso, por supuesto, pero todas se llevaban consigo sus bolsos, dándole efectivamente sus nombres y direcciones reales y las llaves de la casa. Un rápido viaje para asegurarse de que los esposos estuvieran fuera, y esas pistas le proporcionaron teléfonos, tabletas y computadoras incriminatorias. Disfrutaba tanto de sus souvenirs. De alguna manera, le deprimía lo estúpidos que eran esos 5 y lo predecible que era el comportamiento de los 3 que perseguía. Lo más probable es que la próxima en caer sea Karen, su última pareja de baile, pero también podría ser Mónica. Llevaba bailando con ella durante meses. Ella quería que la cuidaran, que la sedujeran, pretender que no es su culpa que simplemente quiera un poco de prohibido. Había demasiada esperanza de que la que se hace llamar Crêpe Suzette fuera la próxima en caer. La persecución duró más tiempo, varios meses, de hecho. Era una coqueta hábil. Atraía a su víctima y luego la alejaba. Pintaba cuadros con sus palabras, mantenía zanahorias colgando, haciendo promesas, asegurándole que solo estaba esperando para asegurarse de que su buen viejo esposo no la atrapara. Suzette dijo que estaba interesada en un romance a largo plazo. Tenía una larga lista de perversiones en las que quería trabajar. Las describía con detalle vívido. La pregunta era, ¿sus perversiones significarían que querría que su amante la tomara en su cama matrimonial cuando su esposo estuviera ausente? Él pensaba que la probabilidad de esto era alta. ¿Qué escribió ella? Así es, no hay nada mejor que hacer cosas sucias en la cama matrimonial. El cazador preveía que llegaría el día en que su lujuria vencería la precaución. El caleidoscopio de la memoria agitó su necesidad de estar presente hasta tal punto que lo tentó a no observar precauciones cuidadosamente calculadas. El cazador cerró los ojos y gimió. El pensamiento de librar al mundo de otro traidor era como dar el primer sorbo de cerveza para una resaca. Brooke miró en el espejo, sin sorprenderse en absoluto de que sus mejillas estuvieran sonrojadas y sus pupilas dilatadas. Estaba emocionada. Brooke miró su reflejo, admirando cómo el encaje negro y el satén de su nuevo sujetador abierto resaltaban la suavidad cremosa de su piel. Pasó las manos por su torso, rozando el encaje de las ligas que combinaban con su sujetador. Se veía bien, sexualmente. Lentamente, con cuidado, se puso las finas medias en las piernas, sujetando el encaje a las ligas. Se calzó unos zapatos negros. Eran increíblemente altos y terriblemente incómodos, pero sus piernas se veían increíbles con ellos. Brooke se puso de pie, se inclinó hacia donde acababa de estar sentada y recogió una capa negra. Se metió los brazos en las mangas y ajustó su cinturón. La capa llegaba hasta la mitad de la pantorrilla, perfecta para lo que necesitaba. Cubría su sorpresa para su amante, pero al mismo tiempo revelaba sus tobillos delgados en medias. Dando un último vistazo en el espejo y asegurándose de que se veía increíble, elegante pero sexy, Brooke agarró su bolso y se dirigió al garaje. Mientras bajaba las escaleras, echó un vistazo a su reloj. Bien, llegará a tiempo. Esta era la cita para la que no quería llegar tarde, el universo había bendecido su cita. Brooke decidió que el tráfico era ligero, la hora punta ya había pasado y los semáforos estaban en verde a lo largo del camino. Agradeció a los dioses por su GPS ya que no conocía esta parte de la ciudad. Brooke sonrió al entrar en el camino de entrada, su amante dejó la puerta del garaje abierta para ella.
¡Qué considerado! Se detuvo al lado de su auto, algo gris y suave, oscuro y peligroso, justo como él. Le gustaba. La puerta del garaje se deslizó hacia abajo y ella revisó su maquillaje una última vez. Perfecto. Se veía perfecta. Salió del auto con una sonrisa en su rostro, su corazón latiendo de anticipación, su estómago revoloteando. Se giró hacia el sonido de la puerta interior abriéndose. El inspector jefe Burns estacionó su vehículo detrás del auto de patrulla policial y apagó el motor. Se sentó con las manos en el volante y reunió su coraje. A pesar de 25 años en la fuerza policial, 15 de los cuales como detective, las escenas del crimen seguían siendo un desafío para él. Violencia, vidas perdidas, vidas truncadas, la falta de sentido de todo. Era peor, por supuesto, cuando se trataba de niños. Niños. Pero cualquier muerte maliciosa le causaba una sensación desagradable. No es que fuera escrupuloso, eran preguntas sin respuestas, incluso cuando el crimen se resolvía y el criminal estaba tras las rejas. Siempre quedaban preguntas sin respuesta sobre el asunto, sobre las razones, y también aquellas que nadie, ni siquiera el asesino, podía responder. Aquellos que concernían el futuro de la víctima. Burns suspiró. Deseaba poder seguir acostado en la cama con su esposa, abrazado a ella en la penumbra previa al amanecer que se filtraba por las grietas de las cortinas. Le gustaba escuchar su respiración lenta y tranquila mientras dormía, su ritmo lo calmaba como nada más. Kat era su ancla. Ella daba sentido a la locura que era su mundo laboral, ella y los niños. Estaba despierto cuando llegó el mensaje. No importaba lo breve que fuera, aún lo hacía acurrucarse en una bola. Otra víctima. Maldijo entre dientes, maldecía al asesino, maldiciendo la falta de evidencia, la falta de progreso en la investigación. Esperaba que la última víctima proporcionara al menos alguna pista. Con una última respiración profunda, volvió su mente al presente, subió al asiento del pasajero y tomó la bandeja de café y la bolsa de donas. Desayuno de campeones. Al salir del coche, se detuvo por un momento, arreglando su café y donas. Estaba temblando, estaba contento de haberse puesto un abrigo grueso. Hacía frío en el aire. Pasó junto a un puñado de agentes alineados, buscando pistas, y se dirigió hacia una cabaña de troncos situada en un claro. No envidiaba a los motores de búsqueda, la niebla matutina no facilitaba su trabajo. Estudió la cabaña mientras se acercaba. Era pequeña, tal vez solo unas pocas habitaciones. Aparentemente, se usaba para tomar un descanso de las comodidades de la vida moderna en la ciudad. Vio que la puerta estaba abierta, y desde el interior llegaban los sonidos de voces amortiguadas flotando en el aire matutino. Un paso más, y estaba parado en la entrada. Examinó el interior con ojo experimentado. Como esperaba, solo había 3 habitaciones, una combinación de cocina, sala de estar, un dormitorio y un baño. Los agentes buscaron metódicamente en cada una de ellas. Todos estaban tan inmersos en el trabajo que no prestaron atención a su aproximación. En la sala de estar, sobre una gran alfombra descolorida, vio los pies de la víctima, sus piernas estaban desnudas. Uno de los 2 viejos pero cómodos sillones bloqueaba la vista. El Dr. McDonald, un médico forense, tomaba fotografías. Burns odiaba lo que sucedía en la escena del crimen, a la víctima se la pinchaba, fotografiaba, pesaba, medía y diseccionaba. Parecía un insulto a la víctima, otra humillación. Pero los muertos son impotentes, no tienen voz, y solo en la invasión de sus restos es posible encontrar justicia para ellos. Burns entró en la habitación. Se acercó a la pequeña mesa del comedor que también hacía las veces de mesa de corte en la cocina y descargó una bandeja de café y una bolsa de donas. Tomando café y una dona para él, se dirigió hacia la víctima. «Buenos días, Ray», dijo. Ray levantó la cabeza y sonrió. No era una sonrisa feliz, más bien un saludo a un colega familiar. «Buenos días, Alistair», el inspector jefe Burns le devolvió la sonrisa.
Hay algo para ti también cuando estés listo, dijo, señalando su café y dona. Gracias. Maldición, odio ese olor, Ray. Es suficiente para hacer que un tipo se salte el desayuno. A pesar de sus palabras, Burns mordió la dona. Ray no necesitaba saber que la combinación de azúcar y cafeína ayudaba a calmar su estómago. Te acostumbras. ¿Cuánto tiempo? Más rápido de lo que te acostumbras al olor, Ray vio que Burns estaba bromeando. Ja, tiempo de morir, Ray se rió. El humor oscuro había sido un mecanismo de afrontamiento utilizado por muchos investigadores de la escena del crimen. Es difícil decirlo, pero juzgando por la descomposición, probablemente 10 a 12 días. ¿Hay signos de violación? No lo sabré hasta que la lleve al laboratorio y haga pruebas. Ambos hombres guardaron silencio. Burns sorbió su café, agradecido por el calor, y masticó su dona. Está bueno. Tendré que recordar la panadería. Estudió la escena. La mujer no llevaba zapatos, pero por lo demás estaba completamente vestida. Su cabello castaño oscuro fluía alrededor de su cabeza como un halo. La bufanda, el probable arma del crimen, colgaba holgadamente alrededor de su cuello, pareciendo inofensiva. Que algo tan suave e incluso sensual pudiera ser usado tan cruelmente asombraba a Burns. Parecía que estaba estilizada deliberadamente, sus brazos y piernas, el ángulo de su torso, el abanico de su cabello, todo era demasiado perfecto para ser natural. Burns sospechaba que ella era similar a las víctimas anteriores y que las pruebas en su piel y debajo de sus uñas mostrarían que había sido fregada con lejía. Incluso es posible que el vestido que llevaba no fuera suyo, que el asesino la vistiera con lo que él trajo consigo. Al menos uno de los maridos de las víctimas anteriores dijo que nunca vio el atuendo que llevaba su esposa cuando la encontraron. Por supuesto, es posible que la víctima misma lo comprara sin contarle a su esposo. Preguntas, tantas preguntas sin respuesta. Un joven y sonrosado agente de policía uniformado se apresuró hacia el inspector jefe Burns, interrumpiendo sus pensamientos. En sus manos, sostenía una maleta mojada. Señor, lo encontramos entre el cobertizo y la casa. Por costumbre, el inspector jefe Burns miró las manos del agente de policía. Está bien, llevas guantes. Mira dentro cuidadosamente, hijo. Probablemente todavía haya una billetera allí, ¿verdad? No la saques ni la toques. Pero señor, si miramos en la billetera, puede haber algunos documentos allí. ¿No nos ayudaría eso a identificar a la víctima? Sí, ayudará, pero quiero que te detengas y pienses un poco. Burns miró al agente de policía a los ojos. Disfrutaba orientando a los jóvenes oficiales, tal como él mismo había sido orientado en sus primeros días en la fuerza. Si tenemos suerte, el asesino también miró dentro. No queremos arriesgarnos a manchar posibles huellas dactilares o arrancar un cabello al perderlo con una ráfaga de viento. Entiendo, señor. ¿Llaves o teléfono? No veo nada así, hijo, suspiró el inspector jefe Burns. Empaquétalo y llévalo a la forense. El joven agente asintió, estaba admirado del inspector jefe Burns, quien tenía la reputación de ser un sabueso. Quería aprender todo lo que pudiera de él. ¿En qué estás pensando, señor? Incluso sin ver lo que hay en su bolso, creo que esta señora es Mónica Smith. Es su coche, y encaja con la descripción. Su esposo la reportó como desaparecida el día 10. Regresó del fin de semana de golf y descubrió que su esposa y la computadora familiar estaban desaparecidas. Entonces, ¿por qué tardaron 12 días en encontrarla? Esta casa pertenece a su prima. El esposo no lo pensó ya que en los últimos 5 años solo la visitaron 2 veces. Según el esposo, a la esposa no le gustaba mucho hacer senderismo en condiciones difíciles, y la casa, como puedes ver, está aislada y es bastante simple. Nos enteramos de este lugar al amanecer de esta mañana cuando un vecino que llegó tarde esa noche se levantó temprano para ir a pescar y notó que el coche estacionado allí había estado allí desde el fin de semana pasado.
Sabía que el coche no era del propietario. Aparentemente, los propietarios generalmente le dicen si alquilan una cabaña a parientes o amigos. Entonces, pensando que podría ser alguien que no tenía permiso, avanzó y encontró la puerta abierta. ¿El estrangulador de nuevo, señor?, preguntó el agente de policía. El inspector jefe Burns asintió tristemente. Definitivamente parece serlo. No importa cuántas veces asistiera a escenas del crimen, la vista de una vida arrebatada violentamente aún lo conmovía profundamente. Fue su sentido de justicia lo que lo llevó a la policía en primer lugar. ¿No suele arrojar los cuerpos en algún lugar entre los arbustos? Es solo una suposición que el asesino es un hombre. Un agente de policía se ruborizó y el inspector jefe Burns tuvo compasión de él. Esta probablemente era la primera escena de homicidio del joven y ciertamente su primer caso de asesinato en serie. Pero es una apuesta bastante segura, hijo. Para responder a tu pregunta, conocemos a 6 víctimas, 5 de ellas dentro de un radio de 150 kilómetros de aquí y otra de Melbourne. Solo una fue encontrada en el arbusto, fue la última, así que probablemente pensaron que era su modus operandi. Pero nuestro tipo es versátil, se adapta a su entorno. 3 fueron encontradas en moteles baratos y una en su casa. Levantó la cabeza y una vez más miró alrededor del interior de la pequeña cabaña del pueblo. Y ahora esta está en los datos de su prima. ¿Estás seguro de que este es el mismo criminal de Melbourne? Oh sí, ves, nuestro amigo inteligente, después de matar a la víctima, toma su teléfono y las llaves de la casa, entra en la casa, probablemente después de asegurarse de que no hay nadie en casa, y se lleva todo el equipo de computación. ¿Qué demonios? ¿No es un riesgo que alguien pueda verlo? Sí, es un riesgo, pero hasta ahora ha salido impune. Nadie recuerda haber visto nada o a nadie inusual. Pensamos que está llevándose todo su equipo de computación porque está conociendo a sus víctimas en línea. De hecho, personalmente creo que las conoció en Ashley Madison. ¿Por qué? ¿Por qué está seguro de esto? El inspector jefe Burns estaba satisfecho con las preguntas y la curiosidad del agente de policía. Le recordaba a él mismo cuando acababa de graduarse de la academia. Mentalmente escribió el nombre del agente de policía, lo vigilará. Hasta ahora, no hemos podido establecer ninguna conexión obvia entre las víctimas. No fueron a la escuela juntas, no trabajaron juntas, no pertenecieron a los mismos clubes o gimnasios, e incluso no trabajaron en los mismos negocios, excepto en apariencia. Pero si observas todo lo que une a las víctimas, verás que todas tenían entre 25 y 40 años, todas estaban casadas y no tenían hijos, y todas murieron cuando sus esposos estaban fuera por al menos una noche. Además, ninguna de ellas le dijo a nadie, ni a sus esposos, ni a sus compañeros de trabajo, ni a sus amigos, ni a sus vecinos, que iban a algún lado o veían a alguien. Esto es inusual. ¿Qué puedes suponer, agente? Parece que podrían estar engañando a sus esposos, jefe. Burns asintió, satisfecho. Yo también lo creo. Entonces, el siguiente paso, si no quieres arriesgarte a ser visto con alguien en un bar o club, ¿dónde los encontrarás? En Internet, señor. Tal vez en Ashley Madison o Tinder. El inspector jefe Burns asintió. Apuesto por Ashley Madison. Este es el sitio más grande para esposas infieles, y nuestro criminal tiene una mejor oportunidad de identificar a sus víctimas. Entonces, nuestro asesino conoce a esposas infieles en línea, posiblemente en Ashley Madison. Luego, después de matarlas, va a su casa, que es su llave, y hackea sus computadoras. El inspector jefe Burns concluye así el resumen del agente. Cualquier rastro electrónico que pueda llevarnos a su identidad es borrado. Demonios, incluso podría enviarles fotos de él mismo, de lo contrario, nunca confiarían lo suficiente en él como para conocerlo. Se encuentra con ellas donde posiblemente hayan sido asesinadas, pero también podría haberlas conocido primero en un club o bar. No lo sabemos en este momento. Pero si piensas que las conoce a través de Ashley Madison, ¿por qué no tiene sexo con ellas? ¿Y por qué no simplemente pedirles que muestren sus pus?
Hasta que lo atrapemos, solo podemos especular sobre sus motivos. Y, agente, ¿crees que no hemos pensado en contactar a Ashley Madison? El agente de policía se ruborizó, avergonzado de que pareciera estar cuestionando los métodos de su superior. Burns continuó: en primer lugar, no tenemos evidencia de que así es como encuentra a sus víctimas, es solo una suposición educada. Ninguna de las víctimas anunció el hecho de que fueran miembros del club. En segundo lugar, este es un sitio estadounidense, por lo que obtener una orden judicial para obligar a la recolección en su contra es un procedimiento más complicado. Y por último, pero no menos importante, cuando les pedimos que fueran amables, nos dijeron que se fueran al demonio y que no invadieran la privacidad de sus clientes. «¡Qué criatura!», exclamó el agente, un rubor profundo extendiéndose por su cuello. «Lo siento, señor». «Está bien, hijo». Criaturas enfermas, degeneradas, eso es justo con lo que estamos lidiando. Es triste pensar que no podrían existir como negocio, ni mucho menos prosperar, sin la demanda del consumidor. Entonces, ¿estás diciendo que todo lo que podemos hacer es esperar a que cometa un error, señor? O él muere o la cosa que lo hace hacer lo que hace desaparece. No esperaría mucho por las dos últimas opciones. Según nuestros datos, el criminal tiene entre 25 y 50 años, así que aún le quedan muchos años en su vida, a menos que ocurra un accidente. En ese momento, el teléfono del inspector jefe Burns sonó, y salió afuera, dirigiéndose hacia el matorral circundante para contestar la llamada. Desde la distancia, el agente de policía pudo ver que la conversación estaba agitando a su jefe. El inspector jefe Burns guardó el teléfono en su bolsillo y corrió hacia el agente, gritando: «Agente, ocúpate de esto». La estación recibió una llamada anoche. Un tipo llegó temprano de un viaje de negocios y encontró a su esposa desaparecida. Esta mañana, ella no regresó, así que llamó a la estación. La esposa encaja en la descripción de nuestras víctimas: 36 años, sin hijos, cabello castaño hasta los hombros. Si tenemos suerte, nuestro asesino aún no ha visitado su casa ni ha tomado la computadora. El viaje parecía interminable. Parecía que cada idiota que obtuvo una licencia de conducir como bonificación en una bolsa de cereales se subió a la carretera y decidió ralentizarlo. Tuvo que contenerse para no tocar la bocina con fuerza. Parte de él esperaba que cuando llegara a la dirección indicada, resultara que era una falsa alarma y que el hombre hubiera encontrado a su esposa. Otra parte esperaba que su desaparición estuviera conectada con el estrangulador. Se avergonzó de esta esperanza significaría otra muerte, pero deseaba desesperadamente un avance en este asunto. Hasta ahora, no tenían nada, no tenían ADN, no tenían huellas dactilares, no tenían fibras, no tenían testigos, nada. Se detuvo en el costado de la carretera y apagó el encendido. La casa era un gran edificio antiguo, restaurado con buen gusto. Los ladrillos estaban pintados de blanco, las marquesinas a rayas en blanco y negro cubrían las ventanas y la puerta principal. El acabado era negro, en general, todo era elegante y parisino. Burns bajó por un camino pavimentado bordeado de brillantes macetas de cerámica negra llenas de frondosa vegetación verde y una mezcla de flores rosadas y blancas. En otras circunstancias, habría fotografiado la casa y la entrada para mostrárselas a Kat. A ella le encantaban esas cosas. El inspector jefe Burns se detuvo en la puerta principal, recordándose silenciosamente que debía ser paciente y compasivo. Lo había visto demasiado a menudo en su carrera, los agentes de policía que veían demasiada violencia, demasiado mal comportamiento por parte de sus camaradas, se volvían insensibles, inmunes. Esto los volvía insensibles e impacientes. Burns no quería que esto le pasara a él, así que siempre se recordaba a sí mismo que estaba tratando con una persona que probablemente estaba asustada, enojada, confundida y preocupada. Era otro asunto cuando interrogaba a alguien a quien consideraba su criminal, era duro entonces. Burns estiró el cuello para aliviar la tensión antes de levantar la mano y golpear la puerta principal. Se abrió casi de inmediato, como si el hombre estuviera esperando que él viniera del otro lado. El hombre lucía preocupado,
círculos oscuros en su rostro insinuando una noche sin dormir. Sus cejas estaban fruncidas y su cabello estaba alborotado como si estuviera constantemente pasándose la mano por él. Burns extendió la mano y se presentó. ¿La encontraste? ¿Encontraste a Brooke? Todavía no, señor. Por mucho que Burns quisiera ir directo al grano y preguntar sobre el equipo de computación, se obligó a seguir el procedimiento. ¿Puedo entrar? Oh, sí, perdón, murmuró el hombre, pasándose la mano por el cabello, haciéndolo erizar aún más. Señor, lamento pedirle que me cuente todo lo que pasó, pero necesito escucharlo de usted. El hombre llevó a Burns a la cocina y le ofreció una bebida. Burns aceptó el vaso de agua, notando cómo temblaban las manos del hombre mientras servía y pasaba el vaso. Bueno, me fui por trabajo y se suponía que estaría fuera un par de noches, pero terminé el trabajo temprano y regresé anoche. Brooke no estaba en casa, su auto no estaba allí. Al principio no estaba muy preocupado, pero cuando llegó la medianoche, ella aún no estaba allí. Hablé con los vecinos que todavía estaban despiertos, luego comencé a llamar a nuestros familiares y amigos. Nadie la había visto ni había escuchado nada sobre ella. Luego me preocupé, llamé a todos los hospitales, nadie que coincidiera con su descripción había llegado. El inspector jefe Burns escuchó la tensión en la voz del hombre, pobre, pensó. Sabía lo furioso que estaría si Kat desapareciera. Entonces, ¿ninguno de los vecinos notó a qué hora se fue Brooke? Ah, lo siento, olvidé. Sí, la señora Jackson del número 35 dijo que creía haber visto el auto de Brooke salir alrededor de las 7 de la tarde, pero no está segura al 100% de este horario y dice que no prestó mucha atención, así que no sabe si Brooke estaba sola o si había alguien en el auto con ella. ¿Y has intentado llamar a Brooke, supongo? Sí, varias veces, pero siempre iba al buzón de voz. Le dejé muchos mensajes para que me llamara. ¿Alguna vez Brooke ha hecho algo así antes? No, nunca. Perdón por preguntar esto, pero ¿cómo estaban las cosas entre tú y Brooke? ¿Hubo alguna pelea antes de que te fueras? ¿Algún problema matrimonial? No, no discusiones, no problemas. Todo estaba bien. Ella me besó y me saludó, como en cualquier otro viaje de trabajo. Esto puede parecer un poco extraño, pero quiero preguntarte si la computadora o tableta de tu esposa han desaparecido. Yo, no lo sé, ni siquiera se me ocurrió verificar. Solo revisé su bolso y ropa, le faltaba su bolso de día, pero todo lo demás en nuestra habitación parece estar bien. No creo que le falte algo. El inspector jefe Burns trató de contener su emoción. ¿Te importaría que verifiquemos que todo tu equipo de computadoras aún esté aquí? Esto es importante. Está bien, el esposo parecía avergonzado pero nos llevó a una pequeña pero elegantemente amueblada oficina donde una computadora estaba en un lugar de honor. Burns quería gritar de alegría, finalmente, un avance. Necesito llevar esta computadora a nuestro equipo de TI. ¿Tu esposa tiene una tableta o iPad? Si es así, también los necesitaremos. El hombre salió de la habitación para recuperar el iPad, que dijo que su esposa usaba para leer y ver películas. Burns se puso los guantes y comenzó a desconectar cuidadosamente los cables. ¿Por qué es importante nuestra computadora y el iPad de Brooke? ¿Cómo ayudará esto en su búsqueda? Burns levantó la vista. No pudo evitar notar que su esposo se había puesto pálido y estaba mirando fijamente sus manos enguantadas. Ella está muerta, susurró. ¿Crees que alguien secuestró a Brooke, la mató? No lo sabemos, señor, pero una posibilidad es que Brooke contactó a alguien en línea que la convenció de encontrarse con él. No podremos confirmar eso hasta que investiguemos tu computadora. Esa no es la única línea de nuestra investigación, estamos haciendo todo lo posible para encontrar a tu esposa, explicó Burns. Burns se sintió incómodo pero no quería decirle al hombre que, según las otras víctimas, había una fuerte posibilidad de que su esposa no solo lo estuviera engañando, sino que estuviera muerta.
Hasta que encontraran el cuerpo de Brooke, había esperanza, la posibilidad de que la similitud entre su apariencia y la de las otras víctimas fuera una coincidencia. ¿Hay alguien a quien pueda llamar para ponerme en contacto contigo, parientes o amigos, alguien con quien puedas quedarte? El hombre negó con la cabeza. No quiero salir de la casa en caso de que Brooke regrese. Lo siento, pero debo preguntarte esto, hay algunas preguntas más que nos gustaría hacer, y tenemos algunos bocetos que nos gustaría que vieras. Burns observó cómo la manzana de Adán del hombre subía y bajaba, y sus ojos se llenaban de lágrimas, como Burns había visto cientos de veces antes en 100 otras investigaciones de asesinatos. El hombre comenzó a parpadear rápidamente, tratando de reprimir su miedo en lugar de ceder a él en presencia de otra persona. Como resultado, el rostro del hombre se volvió aún más pálido. El inspector jefe Burns se giró y caminó hacia su coche con el agente para darle al chico tiempo para controlar sus emociones. Esto era a menudo lo más amable que podía hacer. Burns se sintió avergonzado del alivio que sintió al regresar a la sala de estar y encontrar al hombre pálido pero tranquilo. Una vez más, fue al coche con cables, un ratón, un teclado y un iPad. Antes de regresar a la casa, llamó a la comisaría y ordenó que todos los oficiales disponibles sin uniforme revisaran silenciosamente si alguien estaba vigilando la casa. Y si no estaban ocupados, entonces vigilar la casa. Después de hacer la llamada, regresó a la casa y le pidió a su esposo que lo siguiera a la comisaría, con la esperanza de que el asesino regresara por la noche, viera la casa oscura e intentara entrar en el territorio. En ese momento, los 4 robustos policías a los que conocía estaban asignados para vigilar este lugar, saltarían sobre él, usando armas letales si fuera necesario. El inspector jefe Burns entregó el equipo informático a especialistas después de recibir varias sugerencias del esposo sobre las contraseñas de su esposa. Obviamente, la computadora era de ella, el marido estaba usando una computadora portátil que se guardaba en su oficina. Esta noticia le dio al inspector jefe Burns aún más esperanza de que finalmente habían atrapado su suerte en este caso. Pensó en confiscar la computadora portátil de su esposo, pero la experiencia le había enseñado a no sacar conclusiones precipitadas. Después de todo, el mayor asesino de mujeres no era una enfermedad sino alguien que conocían, así que no se podía descartar al esposo como sospechoso demasiado rápido. Sin embargo, su instinto le decía que Brooke era la última víctima del estrangulador, así que decidió que revisaría la computadora del tipo después de que los técnicos se ocuparan de la computadora de su esposa. Burns le preparó café al hombre y le hizo algunas preguntas más sobre Brooke y el estado de su matrimonio. Con cada pregunta, Burns intentaba enfocarse en las respuestas del hombre. Mantenía la vista en su teléfono, esperando ver un mensaje de los técnicos. Aunque Burns pensaba que era poco probable que el villano estuviera en su base de datos de delincuentes sexuales, hizo que su esposo revisara la base de datos. También era una forma conveniente de mantener al tipo alejado de su casa sin causar alarmas innecesarias. Como se esperaba, no se identificó a nadie. Esperando que su tiempo en la comisaría hubiera calmado al hombre, Burns explicó que estaba libre de irse pero le pidió que se mantuviera alejado de la casa hasta nuevo aviso. El esposo decidió quedarse en la comisaría por ahora, diciendo que no quería lidiar con preguntas de familiares y amigos. El inspector jefe Burns pudo entender esto, tan a menudo, una persona se mantenía unida hasta que alguien le preguntaba si estaba bien. Por alguna razón, esta frase y otras similares abrían las compuertas para muchos. El esposo acababa de instalarse en la sala de interrogatorios con una taza de café recién hecha cuando Burns recibió un mensaje de que habían hackeado la computadora, y el perfil de Ashley Madison de la mujer era un libro abierto. Dentro de otros 10 minutos, tenían una dirección donde la ingenua esposa había acordado encontrarse con el hombre que la había cortejado durante 6 meses. Después de eso, todo fue muy rápido, se obtuvieron órdenes de registro, los equipos se reunieron en estado de alerta, y luego vino la espera. Cada minuto parecía una hora, había una ligera posibilidad de que Brooke aún estuviera viva, pero esa posibilidad disminuía minuto a minuto. 25 minutos después, el inspector jefe Burns decidió que ya no podían esperar la orden del juez.
Autorizó al equipo a derribar la puerta bajo los principios de peligro inminente. Encontraron un tesoro de evidencia y una esposa muy muerta. No había duda de que era Brooke, ya habían encontrado su bolso de pie en la mesa del pasillo. Estaba sola en la casa, tendida en la cama de la habitación principal, con las muñecas y los tobillos atados con bufandas a los postes de la cama. Burns pensó que nunca más podría mirar un sujetador de encaje negro o un ligero y encontrarlo sexy. La chica tenía un vendaje cubriéndole los ojos, y el detective estaba contento de que otra persona se lo quitara. Burns no quería ver sus ojos muertos, abiertos y mirando, ya tenía suficientes víctimas anteriores persiguiéndolo. Burns no pudo evitar sentirse triste, se preguntaba si ella había tenido alguna advertencia, alguna idea de que su encuentro ilícito terminaría en muerte. Había sido estrangulada, era obvio, al igual que con las víctimas anteriores, el asesino había utilizado una bufanda. Esta bufanda era similar a las que aseguraban sus muñecas y tobillos a los postes de la cama. No había signos evidentes de magulladuras en sus brazos, piernas o torso, y todavía llevaba su ropa interior. Burns esperaba que esto significara que el estrangulador había seguido su modus operandi y que ella no había sido violada ni torturada. El dueño de la casa, un tal Nigel Lawson, no estaba en ninguna parte a pesar de que su coche había sido encontrado en el garaje junto con el coche de Brooke. El inspector jefe Burns se sorprendió de lo presuntuoso que este hombre había dejado a la víctima en su hogar, en su cama. Claramente pensaba que tenía todo el tiempo del mundo para deshacerse del cuerpo. Tal vez se consideraba más inteligente que las fuerzas que intentaban atraparlo. Sospechando que Lawson tenía acceso a un segundo vehículo y que más tarde ese día o esa noche intentaría entrar en la casa de la mujer para apoderarse de su computadora, el detective inspector jefe Burns radió a los oficiales que vigilaban la casa de la víctima para que estuvieran en alerta. Temiendo hacerlo él mismo, Burns envió a la sargento Moira O'Connell de regreso a la comisaría para informar a su esposo. Muchas veces durante su carrera, tuvo que dar malas noticias cara a cara, con padres, esposos, hijos, vio esa mirada, ojos suplicantes que le rogaban que dijera que era una pesadilla, que no era verdad. Error. Presenció un dolor inmenso, vio comprensión, conciencia en sus ojos de que sus vidas habían cambiado para siempre, de que nunca volverían a ver a su ser querido vivo. Nunca volverían a tomar café juntos, nunca volverían a reírse de una broma común. Odiaba presenciar este nivel de dolor, se sentía como un espectador, impotente para ayudar. Odiaba sentirse inútil, cada vez que la responsabilidad recaía sobre él, intentaba pensar en algo reconfortante, pero las palabras no llegaban. Siempre volvía a los clichés gastados. Burns sabía que su trabajo era ser parte de las sirenas aulladoras y la cinta de crimen, su única ayuda a sus seres queridos era encontrar al culpable de su dolor. Lo hizo lo mejor que pudo. Además, O'Connell era tan buen oficial de policía como se podía esperar encontrar. Cuando trabajas con una mujer, dice algo cuando no notas su apariencia, al igual que no notas la apariencia de un hombre, y Moira era una mujer hermosa, él lo sabía por el baile anual de policías. Era inteligente y no se dejaba pisotear por nadie, pero a pesar de toda su dureza, sabía cómo dar malas noticias. Burns se dijo a sí mismo que ella haría un mejor y más amable trabajo informando a su esposo que él. Además, los hombres son mejores aceptando malas noticias de una mujer, como le enseñaron sus años en la fuerza policial. Tenían una fotografía que el esposo había proporcionado anteriormente, así como el bolso de una mujer, por lo que estaban seguros de que la víctima era Brooke, pero el médico forense requeriría 3 formas de identificación, por lo que el esposo pronto tendría que asistir a la rueda de identificación. Burns sabía que Moira haría un buen trabajo preparándolo para esta experiencia traumática. Mientras estaba haciendo todas las preguntas habituales al tipo de la escena del crimen, a quien Burns no conocía muy bien ya que era novato, Moira le informó que el esposo de la mujer había recibido la noticia estoicamente pero mal, rechazando cualquier consulta. Dijo que necesitaba aire y salió a dar un paseo, prometiendo volver en 1 hora. El inspector principal Burns coordinó una búsqueda de la casa en busca de nuevas pruebas. No pasó mucho tiempo antes de que el señor Lawson pusiera su computadora en marcha.
Burns podría haber besado al joven agente que le dijo esto. El caso, que había estado languideciendo por falta de pistas, ahora estaba lleno de ellas. La computadora fue empacada e inmediatamente entregada para su examen. Unos minutos después de que la computadora fuera enviada, se hizo otro descubrimiento en la habitación de invitados. 6 maletas de mano idénticas estaban guardadas en un armario empotrado en la habitación. Cada maleta contenía una colección de computadoras, tabletas y teléfonos. Lawson les había facilitado encontrar evidencia en el caso. El tipo claramente guardaba el equipo informático como trofeos. Mejor aún, cada maleta venía con un par de bragas selladas en una bolsa con cierre hermético. Burns estaba seguro de que el ADN coincidiría con el de sus víctimas. Burns comenzó a respirar un poco más rápido con un atisbo de excitación al exhalar, casi risa, casi un grito de triunfo. Una búsqueda en los registros policiales reveló que a Lawson se le había otorgado una licencia para portar un arma, pero aún no se había encontrado ningún arma. Tampoco había información sobre su supuesto segundo vehículo. Las agencias de alquiler de autos todavía no habían encontrado nada. Se emitió una advertencia de que Lawson podría estar armado y debería considerarse peligroso. Después de todo, cualquier animal acorralado es peligroso. El instinto siempre está orientado hacia la supervivencia. El inspector jefe Burns asignó oficiales adicionales para buscar en el área alrededor de la casa de la víctima número 7, ya que cualquier razón para actuar de manera encubierta ahora había desaparecido. Decepcionantemente, una segunda búsqueda en la casa de Lawson no arrojó ninguna pista sobre dónde trabajaba el perpetrador. Tampoco se encontraron maletas vacías. Entonces, Burns envió a 2 detectives para revisar todas las tiendas y grandes almacenes que vendían artículos de la misma marca que los de la habitación de invitados. Nunca sabes cuándo tendrás suerte. Lawson podría haber estado comprando una bolsa para las pertenencias de Brooke. Para las 7 p.m., Lawson aún estaba prófugo, su casa estaba oscura, la policía había completado su búsqueda y la criminalística había recogido todo lo que necesitaban. Más tarde, el inspector jefe Burns se reprocharía no haber dejado instrucciones para el segundo grupo de captura antes. El lapso de tiempo entre la partida del equipo forense y su llegada permitió que Nigel Lawson se colara en la casa a través de la puerta trasera. Tal vez fue alertado por el daño en la puerta principal. Todo lo que el inspector jefe Burns sabía era que al entrar en el pasillo trasero para una última revisión antes de salir de la casa para la incursión, se encontró con el señor Nigel Lawson sosteniendo una pistola apuntando a su pecho. Burns saltó rápidamente a través de la puerta. Años de entrenamiento lo ayudaron. Su corazón latía salvajemente, pero sus manos estaban firmes. Sabiendo lo que este bastardo enfermo había hecho, estas mujeres pueden haber engañado, y por desagradable que fuera, no merecían morir por sus pecados. Y sabiendo lo desesperado que debe estar Lawson, el inspector jefe Burns omitió las advertencias habituales. Al final, después de todo, no hubo testigos, y nuevamente se precipitó hacia el pasillo, agachándose, tomando por sorpresa a Lawson. Lawson disparó frenéticamente, golpeando la pared muy por encima de la cabeza del inspector jefe Burns. Sin dudarlo ni arrepentirse, Burns devolvió el fuego, disparando 2 balas del calibre .38 en el centro del pecho de Nigel Lawson. Lawson estaba muerto antes de golpear el suelo. Burns se acercó al hombre con una pistola en la mano. Miró hacia abajo los ojos sorprendidos pero no videntes de Lawson, todavía mirando a Lawson. Llamó a la estación. Burns esperó a que los empleados recientemente partidos regresaran. No podía dejar de mirar a Lawson. El tipo era ordinario, guapo sí, pero ordinario, vestido con un traje de negocios, afeitado, corte de pelo a la moda. Si lo conocieras en la calle o en un club, no habrías imaginado el mal que se ocultaba en él. De alguna manera, esto no parecía correcto para el inspector jefe Burns. El mal debería ser como en los dibujos animados, donde el villano siempre es fácilmente reconocible, debería estar escrito en ellos. Pero ese no era el caso, por lo general no. Más a menudo, el mal estaba vestido con colores comunes, familiares para la multitud, y a veces incluso en belleza, seductor, atrayente, como una hermosa flor que esconde veneno en su núcleo.
El sonido de una sirena interrumpió sus pensamientos. Estaba contento. Solo quería ir a casa y abrazar a su esposa e hijos. Resultó que el inspector jefe Burns había encontrado una mina de oro en cada una de las maletas. En realidad, contenían las computadoras de las víctimas, y cada una de ellas tenía una cuenta de Ashley Madison donde correspondían con Nigel Lawson en diferentes disfraces, pero todos con sus fotografías. El ADN de las bragas también coincidía con el ADN de las víctimas. La computadora de Lawson fue otro asunto. Al igual que las computadoras de las víctimas, mostraba que tenía una cuenta de Ashley Madison, pero desafortunadamente solo contenía información sobre su última víctima. Más tarde sugirieron que abrió una nueva cuenta para cada víctima, una para cada cacería. La investigación también estableció más tarde que Lawson estaba en Melbourne por negocios al mismo tiempo que se asesinó a la víctima número 3. El esposo de la séptima víctima del asesino de Ashley Madison, como luego fue apodado en la prensa, caminaba por la esquina de la comisaría, secándose los ojos. Se sentía exhausto. Encontró un pequeño parque y se sentó en un banco al sol, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. Brooke estaba muerta, se había ido, nunca volvería a verla sonreír. Miró sus manos, estaban temblando. Se dio cuenta de cómo la luz del sol resaltaba los finos vellos en la parte posterior de ellas. Se enderezó y levantó las manos, apretando y aflojando sus largos dedos, tratando de imaginar cómo estaban apretando la bufanda alrededor del delgado cuello de su esposa infiel. Intentó imaginar cómo apretaban la bufanda hasta que no quedara aliento en ella. Tembló, y su boca tenía sabor a bilis. El pensamiento lo hacía sentir náuseas. Entonces se dio cuenta de que su deseo irresistible murió con Brooke. El cazador había tomado a su última víctima. Retrocedió, con el mentón cayendo hacia el pecho. El alivio lo invadió. Todo había terminado, finalmente había terminado. 5 años antes, Brooke lo había engañado. Con este descubrimiento, aprendió otra cosa: la traición no mata como una bala en el corazón o el cerebro, y debería. Se sentía como la muerte. Incluso ahora, recordaba este dolor, la sensación de traición que penetraba hasta lo más profundo de su alma, la agonía, la rabia. Sí, rabia, era devoradora. Ella lo privó del sueño, lo perseguía en cada momento de vigilia, inexorablemente, y siempre preguntas que nunca serán respondidas, al menos no adecuadamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo traicionó así? Nunca sabrá la razón real. Sabía que todas las razones que ella le dio estaban contaminadas por mentiras. ¿Cómo no podrían estarlo? Sus respuestas tenían un propósito específico. Ella quería su perdón, ella quería seguir casada. En ese momento, contra su mejor juicio, se dejó persuadir por quienes lo rodeaban para que la aceptara de vuelta, le diera una segunda oportunidad. Su amor por ella lo debilitó, lo hizo vulnerable y demasiado abierto a sus argumentos. Todos cometen errores, decían. Te ama, decían. Está devastada de haberte lastimado, decían. Pregúntate a ti mismo, le urgían, ¿estás mejor con ella o sin ella? En el fondo, a pesar del amor, sabía que esto no era un error. Ella estaba malcriada, lo hará de nuevo. Solo sería cuestión de tiempo antes de que la otra bota cayera, antes de que lo que quedaba de su corazón fuera destruido. Y por eso la vigiló, en 2 niveles, uno es obvio, y el otro es mucho más sutil. Lo odiaba, esto lo ofendía, eso no era quien él era, y sin embargo, lo hizo durante años, como si tomara medicina amarga. Observaba cada uno de sus pasos, cada llamada, cada mensaje. Oh, cómo odiaba que esto fuera necesario, odiaba a ella, sabiendo que no podía confiar en ella, que ella lo traicionaría de nuevo, lo lastimaría de nuevo. Hace un año, pensando que estaba equivocado, esperando que estuviera equivocado, hizo un gran gesto durante la cena en un restaurante elegante, anunciando que cancelaba todas las verificaciones obvias que había estado haciendo. Ella estaba tan feliz y se lo demostró más tarde en su dormitorio. Pero incluso entonces, se preguntaba si ella estaba pensando en él o si estaba reviviendo uno de sus intentos ilícitos pasados.
fue solo otra pregunta sin respuesta entre muchos años de preguntas sin respuesta. Sin embargo, conociéndola y dudando de ella, continuó una observación más profunda y encubierta. Desafortunadamente, sus sospechas, dudas y temores se hicieron realidad, y descubrió que las viejas heridas no se habían curado. Y aunque su mente, tratando de mantener la cordura, las cubrió con tejido cicatricial, las heridas mismas permanecieron. Los signos de que Brooke estaba considerando un nuevo amante se hicieron evidentes para él demasiado pronto después de que ella pensara que estaba a salvo. Oh, cómo dolía. Las viejas heridas se convirtieron en nuevas nuevamente, la otra bota cayó, el déjà vu en su peor momento. Algo dentro de él se rompió, murió, y alguien, nació. Algo feo, malvado, siniestro. Alguien oscuro, malvado. Cazador. Después de eso, todo lo que pudo hacer fue monitorear la cuenta de Ashley Madison que ella había creado y observar la larga seducción de su esposa dispuesta y constantemente coqueteando por parte de un depredador experimentado y paciente. Un programa rudimentario de reconocimiento facial rápidamente le dio el nombre del depredador, un cierto Nigel Lawson, y la dirección. Después de eso, comenzó la verdadera configuración. Descubrir dónde un tipo bebe y luego hacerse amigo de él para conocer sus viajes de negocios y otros movimientos fue tan fácil que no tuvo que pensar en ello. Nigel, o el depredador como prefería ser llamado durante una conversación, le proporcionó el momento definitorio en su configuración, un viaje de negocios a Melbourne. Fue demasiado fácil para coordinar un viaje para coincidir con el momento. Para un hombre completamente indigno de confianza, él mismo era crédulo o simplemente estúpido, dejando sus llaves y su billetera en la barra mientras se dirigía al otro lado de la habitación para charlar con otra mujer. Tuvo tiempo suficiente para llevar a ambos al baño de hombres, hacer una impresión de las llaves de la casa y verificar la dirección. Cuando el tipo empezó a presumirle a su nuevo compañero de bebida sobre todas las esposas que había seducido y con las que había dormido, le costó todo su autocontrol de hierro no esperar en la barra y estrangular al desgraciado allí mismo. Pero privado del amor, todo lo que le quedaba era autocontrol. Gran parte de la alegría abandonó su vida la primera vez que su esposa le clavó un cuchillo en la espalda. Antes de esta traición, era una persona gentil, de voz suave. Amaba el teatro, el arte, un buen libro y otras cosas más culturales de la vida. Ahora, esta alegría, esta gentileza ha desaparecido. El cazador se sorprendió de que su esposa no notara los cambios en él después de que lo atraparon la primera vez. Ella se puso a la defensiva, y solo era cuestión de tiempo antes de que intentara recuperar su primacía engañando de nuevo. Tan aburrido como era, tenía razón. Era pan comido, copiar la foto de perfil del depredador y crear tu propia cuenta en Ashley Madison. Usó praxis similares para cubrir sus huellas, haciendo parecer que era el depredador. Es fácil si sabes cómo. Él, bajo el disfraz de Nigel, administró justicia por el bien de otros esposos devotos. ¿Le darán las gracias? Lo más probable es que no. Su justicia era una espada de doble filo porque significaba que descubrirían la traición de su esposa. Pero esto no fue suficiente. Nigel Lawson tenía que pagar por sus crímenes, por su desprecio arrogante hacia los votos matrimoniales de sus conquistas. La tarea de atraer a Lawson fuera de su propia casa para que el cazador pudiera matar a su propia esposa fue, al final, simple. Nigel resultó ser tan predecible como sus víctimas. Todo lo que tuvo que hacer fue crear otro perfil en Ashley Madison, esta vez como una mujer bajo el nombre de Brandy, una esposa aburrida de 20 y pocos años en busca de un poco de emoción. Por supuesto, es completamente ficticio. Una visita a varios sitios de imágenes en stock proporcionó muchas chicas en bikini, de piel tostada, con miradas lánguidas y sensuales para elegir y captar el interés de Nigel. Al examinarlas más de cerca, sería posible descubrir que no todas eran la misma persona, pero el cazador sabía por su propia experiencia que las personas eran muy buenas engañándose a sí mismas cuando querían. Veían lo que querían ver. Dicen que el amor es ciego, pero descubrió que la lujuria es responsable de la misma enfermedad.
Habiendo preparado una trampa, simplemente acordó con Nigel encontrarse con Brandy en un motel a 1 hora de distancia, al otro lado de la ciudad. Se suponía que la primera reunión tendría lugar a las 8 p.m., pero un mensaje enviado a través de Ashley Madison alrededor de esa hora, y cada hora después, enviado a través de la función de aplazamiento de correo electrónico, mantuvo al frustrado mujeriego en el motel hasta la mañana. El cazador observó mientras él conducía desde el motel al trabajo. No parecía feliz. El cazador estaba orgulloso de sus habilidades de rastreo, pero la persona escondida detrás de la máscara no era muy buena. Sabía que su esposa eventualmente sucumbiría a la tentación de Nigel Lawson. Esto quedó evidente en sus palabras y mensajes, su lujuria en blanco y negro en la pantalla. Ella escribía a Lawson cosas que ni siquiera le había insinuado a él, su esposo. Nunca le dio la oportunidad de convertirse en lo que ella necesitaba. Cada sórdida revelación era otra daga envenenada en su corazón ya roto y podrido. Tenía que matarla, una versión de ella una y otra vez. Era lo único que ayudaba a sobrellevar el dolor, la furia. También eran traidoras, asesinas del amor de sus esposos, de su confianza, al igual que Brooke. Pero esto tenía que parar. Brooke, qué fácil fue, después de todo, atraerla a la casa de Lawson. Solo tomó un mensaje. Pretendió ser Lawson. «Es ahora o nunca», dijo. Ella llegó prácticamente corriendo. Con audacia, entró en el garaje. Salió del volante, sonriendo y segura como una modelo. Pero su sonrisa no duró mucho. No por mucho tiempo. Todo lo que llevaba sobre su ropa interior era una capa y tacones altos. Ella vino lista para el sexo. Al final, resultó ser un cliché. La rabia que sintió cuando la vio ansiosa y anticipada mientras se volvía hacia él en el garaje de Lawson lo invadió, pero la apartó. El tiempo ha pasado. Todo había terminado. Era un hombre libre, libre en todos los sentidos, libre de coaccionar, libre de vivir su vida. Ahora, por última vez, repasó mentalmente las piezas del rompecabezas que había proporcionado a la policía, buscando defectos que pudieran llevarlos a él. Esta actividad le recordaba al trabajo de un editor, revisando y comprobando las líneas argumentales, la cronología, los detalles más pequeños. El cazador era bueno en su trabajo. La servicial sargento Moira O'Connell le dijo que estaban vigilando la casa de Nigel, probablemente esperando que la noticia lo tranquilizara. Sabía por los alardes de Lawson cuando era su compañero de bebida en el pub que Nigel tenía un arma. El cazador solo podía esperar que el loco actuara de acuerdo con su arrogante Makuri y fuera abatido en un tiroteo con la policía. Pero por otro lado, la alternativa en forma de su larga y desdichada vida en prisión también era muy atractiva. El cazador asintió. Cualquiera de las opciones le vendría perfectamente. En ese momento, sonó el teléfono del cazador, y con calma metió la mano en el bolsillo del pantalón para sacarlo. «Hola, Servicio de Publicaciones Brown, aquí David Brown».